En esta ocasión traemos un tema que creo que va a ser de mucho agrado. Es un tema que tiene que ver con una cuestión que por un lado tiene una interpretación muy justa, muy loable en cuanto a política criminal se refiere, y sin embargo por otro, en cuanto a técnica del derecho penal y aplicación de los elementos de la estructura del delito se refiere, deja mucho que desear. Este tema se llama el delito de femicidio y sus peculiaridades dentro de la práctica judicial en Ecuador. Bueno, el asunto es que a raíz de la entrada en vigor el 10 de agosto del 2014 del Código Orgánico Integral Penal, se conoció en Ecuador un tipo penal nuevo para la práctica penal ecuatoriana, el delito de femicidio. Este delito, una vez que entra en vigor el Código Orgánico Integral Penal, es un tipo penal novel. Novel en el sentido de que si bien está presente en la doctrina y también en la historia de la humanidad como delito, pues en la práctica penal ecuatoriana no se conocía. Este delito está ubicado en la familia de delitos, en la parte especial del Código Orgánico Integral Penal, que están reunidos los delitos que atentan contra la vida. Y es cierto, es un acierto que esté en esta familia de delitos porque, de hecho, el delito de femicidio, uno de los bienes jurídicos que ataca es la vida. Sin embargo, yo personalmente, tengo ya varios artículos científicos publicados en revistas indexadas sobre este tipo penal y sus peculiaridades. Y uno de ellos, que es el delito de femicidio, un delito de odio más que un delito contra la vida, se encuentra publicado en la revista Episteme de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes. Puedo compartir el link del artículo para que puedan también analizarlo. En este artículo científico yo explicaba, entre otros puntos, cómo el delito de femicidio es un delito que ataca varios bienes jurídicos, no solo la vida. Y eso es lo que lo convierte en un delito más grave que los delitos que solo atacan la vida, que si bien son graves, el femicidio se extralimita con respecto a la gravedad. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque lo primero y creo que más contundente que ataca, además de la vida, el tipo penal y el delito de femicidio, es el derecho a la igualdad de las personas. Porque así caemos en el tema de argumentar por qué el delito de femicidio debiera estar más en los delitos o en la familia de delitos contra los derechos a la igualdad, o los que también son conocidos como delitos de odio, que en la familia de los delitos comunes que atentan contra la vida, donde están el homicidio, el asesinato, el sicariato, por ejemplo. De este modo, estamos planteando ya ideas incipientes para decir que es un delito que ataca más de un bien jurídico. Y eso hace que se agrave mucho más la necesidad de persecución del delito y asimismo la necesidad de no impunidad cuando éste ocurre. Ahora bien, el problema es otro. El problema es que en la práctica judicial ecuatoriana, a partir de que este delito incursiona en el Código Orgánico Integral Penal, cada vez que nuestra realidad cotidiana conoce que se ha matado, o sea, que se ha dado muerte a una mujer, o sea, a alguien del sexo femenino, del género femenino, pues generalmente se califica como femicidio. Y en otras ocasiones, cuando no se consuma el delito de darle muerte y queda en unas lesiones que pueden ser más graves o menos graves, generalmente se califica como femicidio en grado de tentativa. De este modo, estamos en la necesidad de analizar si los hechos que están acaeciendo en la práctica penal ecuatoriana y exactamente en la realidad ecuatoriana de la criminalidad contra el sexo o género femenino es lo que tiene coherencia y congruencia con lo que está en la norma, en virtud del principio de legalidad, que va a ser el rector del debido proceso y el que encabeza la mayoría de los principios de la dogmática jurídico-penal de la que ya venimos hablando en todos nuestros programas, y asimismo cuán coherente y congruente es con la práctica judicial, porque sabemos que los jueces son los que administran justicia, ¿ya? Ante litigios o problemas penales que generalmente se van a ocupar de dirimir la responsabilidad penal o culpabilidad penal por un delito.
dadas las garantías del debido proceso y sobre todo la presunción de inocencia con respecto al procesado o a los procesados. De este modo, el delito de femicidio tiene unas peculiaridades que no podemos dejar de revisar el artículo 141 y asimismo el 142 del Código Orgánico Integral Penal. Porque estos tipos penales allí creados son los que reúnen los elementos normativos a analizar y a tener en cuenta para poder decir que una conducta que ha ocurrido en la realidad, en los hechos, debe encuadrar en el delito de femicidio y no en el delito de homicidio o en el delito de asesinato o en otro de los tipos de delitos que también atentan contra la vida, ¿ya? O en el delito de lesiones, que aunque el bien jurídico atacado es la integridad corporal, en ocasiones lleva el ánimos de matar, o sea, el animus necandi, dicho en latín, el ánimo de dar muerte, y por ende este ánimo o voluntad expresa el dolo de matar a través de varios elementos que obviamente también tienen que ser probados y que demuestran que ese era el dolo, en este caso directo, que es el tema. Sabemos que es un tema que va a ser muy polémico porque por una parte tenemos la buena voluntad, loable voluntad del Estado en trazar una política criminal que le dé una especial protección a la mujer. La mujer, no solo en la historia de la humanidad, sino específicamente en la historia de Latinoamérica, y específicamente, o sea, especificando aún más, en la historia del Ecuador, ha sido muy vejada, muy ultrajada. Por una cuestión de parámetros culturales, socioculturales, ha existido un machismo bastante instaurado que ha hecho que la mujer sea víctima de segregación, discriminación, ultrajes sexuales, personales, profesionales, acosos y asimismo de maltratos físicos y de violencia, no solo doméstica, intradomiciliaria, intrafamiliar, sino también fuera de la casa, también en las áreas de trabajo, en la calle, y no solo violencia física, también violencia verbal, psicológica, eso está claro. Y la voluntad del Estado ecuatoriano, a raíz de ser signatario de tratados internacionales como por ejemplo la Convención Belén do Pará, se entiende perfectamente una buena voluntad de proteger a la mujer y devolverle o asignarle un espacio que realmente merece y que es nuestro, porque obviamente eso lo agradezco. Como abogada siempre he dicho que estoy en contra de posiciones extremas y que expresen fanatismo. Y el machismo es una expresión que sobre todo pienso tiene un arraigo sociocultural muy fuerte, pero donde influyen no solo factores económicos, sino también familiares, sociales, culturales, sobre todo. La propia idiosincrasia del latinoamericano es un poco inclinada a conductas machistas, que son negativas y que tienen resultados asimismo negativos. Pero decía que es un tema que va a ser muy polémico. Si se interesan, pienso que va a ser muy útil para los abogados en libre ejercicio. Con toda humildad también pienso que va a ser útil para los fiscales, que en muchas ocasiones obvian el principio de objetividad que están obligados, no arriman prueba de descargo como están obligados a hacer por ley y por norma constitucional, y se enfrascan o se enfocan únicamente en el tipo penal de femicidio sin analizar ni siquiera técnicamente el tipo penal mismo. Va a ayudar, disculpen, a abrir la visión o el abanico de posibilidades de los jueces, administradores de justicia penal y por supuesto de los estudiantes de derecho. Pero también pienso que va a encontrar detractores por la posición que voy a sostener en el género femenino. Hay movimientos feministas que si bien yo puedo apoyarlos como espectadora por el hecho de que son sus ideales, la libertad de expresión y manifestación, yo pienso que tan malo es el machismo como el feminismo. Ambos, y uno no da paso al otro. La existencia de uno no justifica la existencia del otro. Ambos son manifestaciones extremas de ideales o ideologías, en todo caso sexistas, y que igualmente van a dañar a la sociedad, a la cultura y sobre todo a las relaciones interpersonales.
Entonces, siendo mujer, titular de defender mis derechos, apta física y mentalmente para hacerlo, estos derechos los enarbolaré y los defenderé, pienso, conociéndome, ¿no? Durante toda mi vida, pero asimismo debo aclarar las cuestiones técnicas, que son posiciones técnico-jurídicas, para poder calificar el delito de femicidio. Esto lo digo porque yo me he visto muy preocupada en ver tan reiteradas causas, noticias en los noticiarios del país, en los medios de información, en el periódico, donde siempre, cada vez que matan a una mujer, hablan un femicidio en tal zona, ocurrió un femicidio en estos términos, fue apresado el exconviviente por delito de femicidio, poniendo ejemplos de algunos titulares. Esto nos preocupa porque, en primer lugar, ya es una influencia mediática de la prensa y los medios de comunicación sobre la justicia, que debe ser imparcial e independiente judicialmente, pero no podemos negar ni ser ilusos ni creernos un discurso hipócrita de que eso no influye, porque incluso en el subconsciente de los jueces influye y deja un piso creado donde hace que el juez prejuzgue el caso, sobre todo cuando finalmente le es sorteado y le toca, y le es asignado, le toca el conocimiento y la solución de dicho caso. Esto, por otra parte, planteo que obedece, si bien a la modalidad de que la política criminal estatal se ha encaminado a proteger a las mujeres que han sido olvidadas por mucho tiempo durante nuestra historia, tampoco justifica el emplear técnicamente mal un tipo penal que no es el que acontece. Cuando tenemos una conducta delictiva, y recordemos que el delito tiene un concepto, al menos en el Código Orgánico Integral Penal, está establecido como conducta penalmente relevante en el artículo 22 del COIP y el concepto de infracción penal, que es sinónimo de delito, en el artículo 18. De hecho, la teoría del delito, que es el movimiento de estudio científico del cual se desprenden las conceptualizaciones técnicas de delito, y sobre lo cual yo me he especializado, sobre todo por ser tema de mi tesis de doctorado en ciencias jurídicas. En este sentido, este artículo 18, parafraseándolo, describe o conceptualiza el delito, que lo dice como infracción penal, como la conducta típica, antijurídica y culpable que tiene prevista una sanción. Es decir, que está previendo elementos estructurales del delito, y el primero de los elementos es la tipicidad. La tipicidad yo la describo como el único elemento de la estructura del delito que permite caracterizar, diferenciar como ningún otro elemento cuando una conducta es típica para un tipo penal en concreto y cuando es atípica para otros. La tipicidad permite buscar la tipicidad objetiva, que va a ser los hechos como ocurrieron. Cuando usted dice Pepe mató a María en tal día, en tal hora, y la mató a través de 3 puñaladas propiciadas, la primera por la espalda, lo cual se evidencia en el dictamen de necropsia hecho por el médico forense designado, posesionado para ello, y luego también se aprecian 2 heridas, una en la cara y otra en el pecho, que llevó a cabo también Pepe, unido a una serie de elementos probatorios que indican que esta arma blanca, cuchillo, con tales características, fue empuñado por Pepe, ¿ya? Bueno, ese relato fáctico conllevaría a que los titulares de los periódicos hablaran de un femicidio donde el victimario es Pepe y la víctima María, y asimismo es muy probable que en el expediente investigativo se radique por presunto delito de femicidio, e incluso más probable aún que se emita dictamen acusatorio por presunto delito de femicidio, y también sigue siendo probable que los jueces designados por sorteo para conocer esta causa finalmente dicten una sentencia, si las pruebas son suficientes, por delito de femicidio. ¿En dónde radica el problema técnico donde diríamos no tiene por qué ser delito de femicidio? Bueno, ya retomo ideas anteriores y les decía, debemos recordar todos, no solo esto que estoy contando, sino debemos recordar el caso, por ejemplo, de Sharon, que
donde fue sancionado la persona, su ex conviviente, precisamente por un delito de femicidio. En mi criterio técnico, de modo indebido, erróneo, este hombre su conducta no tipificaba el delito de femicidio. Tengo muchos parámetros doctrinales, técnicos, legales, para poder esgrimir este criterio, pero no es sobre el caso de Sharon que me voy a referir específicamente, sino sobre la mayoría de los que ha tenido la tipificación del delito de femicidio, ¿ya? Pero este caso de Sharon fue el que suscitó mi curiosidad sobre el tipo penal y sobre su aplicación en la práctica judicial ecuatoriana. Y es el que me conlleva a escribir el primer artículo que en su momento, pues, pude escribir y publicar sobre el delito de femicidio y el tratamiento jurídico penal en Ecuador. De este modo podemos llegar entonces al siguiente punto, que sería, ¿pero qué tiene que concurrir en el tipo objetivo, que es el delito que ocurre, para que el elemento estructural del delito, que es la tipicidad, en su plano subjetivo, me permita que ese hecho delictivo que ha ocurrido en la realidad encuadre perfectamente, sin que sobre ni falte nada en el tipo penal de femicidio? Bueno, eso tenemos que ir obligatoriamente entonces al artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal. Recordemos que ya he comentado con ustedes, mi auditorio, mis espectadores, que el derecho penal tiene como única fuente directa la ley. Si no está descrito en ley por principio de legalidad, no lo podemos aplicar. Y ha existido en la realidad, lastimosamente, conductas delictivas que han surgido y la ley no prevé un tipo penal para ellas y son atípicas. Y por ende no pueden ser juzgadas ni sancionadas, porque se vulneraría flagrantemente el delito, en este caso, disculpen, el principio de legalidad. Entonces, debemos consultar el artículo 141. Bueno, mi Código Orgánico Integral Penal está lleno de marcadores. Es por el uso y el trabajo. Así digo yo que deben tener los libros los estudiantes, sobre todo, porque es muestra del uso. Así que me perdonen. Voy a tomarme el espacio para leer el tipo penal de femicidio y poder hablar sobre los elementos normativos que lo configuran. O sea, los que exige el legislador que se debe integrar en la objetividad, en el delito, en la realidad, para poder calificarlo como tal. Dice, artículo 141, femicidio. La persona que, como resultado de relaciones de poder, manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Entonces, aquí, al leer el tipo penal, estamos en la modalidad básica del tipo penal de femicidio. Modalidad básica es, o sea, para que nos entendamos, es la configuración básica donde se exigen todos los elementos normativos exigidos a su vez por el tipo penal. Se impondría una pregunta, ¿todos los delitos tienen modalidad básica? Todos tienen modalidad básica, pero no todos tienen modalidad agravada. Pero ojo, las modalidades agravadas siempre van a tener que tributar y retroceder hasta la modalidad básica, porque ahí es donde están descritos los elementos normativos principales. Entonces, el primer elemento normativo es más bien circunstancial, que dice que la persona que, quiere decir el sujeto activo, puede ser cualquier persona, sujeto activo del delito, como resultado de relaciones de poder, y este sería el primer elemento normativo circunstancial, o sea, se exige una relación de poder entre el sujeto activo del delito y el sujeto pasivo. El sujeto activo siempre va a ser el victimario, el agresor, y el sujeto pasivo va a ser la víctima, la persona perjudicada con el delito. ¿Ya? En este caso, la persona fallecida a causa del delito. Entonces dice, como resultado de relaciones de poder, este primer elemento normativo tiene que quedar configurado y demostrado. No solo configurado en los hechos, sino que además debe ser demostrado como todos los elementos normativos que constituyen cualquier tipo penal son susceptibles de ser demostrados. Exigen la fuerza de la prueba. Luego dice, manifestadas en cualquier tipo de violencia. Es decir, que esas relaciones de poder no son cualquier tipo o relación de poder, sino unas relaciones de poder que además deben tener
la característica o coletilla de que se manifiesten en cualquier forma o tipo de violencia. Estos dos elementos normativos tienen que ser, ya para poder ir avanzando, descritos en los hechos ocurridos, pero además encuadrados en estas exigencias del tipo penal y además demostrados. Luego viene el verbo rector, que es otro de los elementos normativos de cualquier tipo penal. En este caso es de muerte. O sea, el verbo rector suele ser una forma verbal en infinitivo o conjugada. Acá podría decir mate, ¿ya? Pero dice de muerte, significa lo mismo, matar. El verbo rector es matar. Y se está refiriendo el legislador a que la persona que sostiene relaciones de poder manifestadas con cualquier forma o tipo de violencia, de muerte, mate a una mujer, ahí ya no se sitúa en que el sujeto pasivo ya no va a ser cualquier persona, sino solo las personas que son del sexo femenino, que son mujeres, porque el propio tipo penal de femicidio en su nombre lo indica. Femicidio es la combinación de dos palabras. El cidio viene del griego precisamente y significa matar. Y entonces le ponen como prefijo femi, que es el destinatario del acto de dar muerte. Tenemos en la historia del derecho penal figuras y tipos penales como el homicidio. Precisamente significa matar a seres humanos. Viene también la figura penal del parricidio, que acá en Ecuador está como una circunstancia agravante del asesinato, no viene como un tipo penal aparte, pero muchos ordenamientos jurídicos penales del mundo conocen el delito de parricidio, y precisamente el parricidio significa dar muerte a alguien dentro de un grado de parentesco, ¿ya? Entonces por eso se llama parricidio a la persona que mata a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, y es mucho más grave que el simple asesinato o que el simple homicidio, que no van a ser simples, pero el parricidio sería peor. Asimismo, el femicidio significa dar muerte a una mujer. Por ende, esto nos lleva a analizar que el sujeto activo va a ser el victimario, pero el sujeto pasivo siempre va a ser, por exigencia del propio tipo penal, alguien del género femenino, o sea, una mujer. Ahora, viene otro elemento circunstancial que va a cualificar el móvil del delito y que va a ser directamente relacionado con el dolo, que en el derecho penal ecuatoriano, sobre todo en el derecho penal general, el dolo es ubicado en el elemento estructural de la tipicidad. O sea, para tipificar un delito, precisamente se exige determinar si fue doloso, culposo o preterintencional. Dolo, amigos, es sinónimo de intención, es el designio de causar daño. El dolo es la peor de las modalidades en la conducta delictiva en cuanto a la voluntad, al conocimiento y a la voluntad para cometer delito, porque es la maldad, el designio de causar daño o de poner en peligro el bien jurídico del que estemos hablando. Entonces, ese elemento normativo dice, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. Y hasta ahí terminan los elementos normativos exigidos por el tipo penal, porque luego vendría la parte del elemento punibilidad, que ya tiene una expresión puramente objetiva y normativa, y dice será sancionado con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Pero este elemento del marco penal sancionador va a ser la consecuencia de haber cometido el delito, pero de haber cometido el delito capaz de ser calificado como femicidio por la concurrencia ya demostrada de todos los elementos normativos descritos en el 141. ¿Dónde viene el problema de la práctica judicial ecuatoriana? En que cada vez que una persona, un hombre, mata a una mujer, no estaríamos ante el femicidio. Por ejemplo, no cabe femicidio, por más violento que sea el marido, ¿ya? Cuando mata a una mujer, y aquí es donde viene el kit de la polémica que sé que se puede generar, pero apta como siempre para poder debatir en buenos términos y con respeto desde la técnica del derecho penal, ¿ya? Se exige que esa persona que ha matado a la mujer la mate por el hecho de que ella es mujer, por su condición de ser del género femenino. Eso es parte del elemento normativo exigido, y eso es lo que hace que denote que el femicidio es un tipo penal de odio. ¿Por qué? Porque lo que hace que usted que agreda a la mujer, el móvil para agredir a la mujer,
No es que en la relación de convivientes o de esposo y esposa el hombre era machista y violento, la agredía reiteradamente y finalmente un día lamentablemente terminó matándola, ¿ya? Producto a una discusión fuerte, a las agresiones múltiples que existían, o producto a un ataque de celos, o producto a que creyó o pensó que ella le había pegado los cachos, como se dice en Ecuador, o sea, le había sido infiel. No, no se trata de eso el femicidio. Eso seguiría siendo el típico delito de asesinato si tuviese agravantes, o el de homicidio si no concurrieran agravantes. Pero en este caso, al ser conviviente o pareja, siempre sería asesinato por el parentesco que existe. Ya les explicaba que es una circunstancia cualificativa del delito de asesinato en el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador. Pero acá obvia la práctica judicial ecuatoriana que este elemento normativo que dice que el móvil para matar a esta mujer es el hecho de ser mujer o su condición de género, es el que implica la desigualdad. Y es lo que justifica que el femicidio, además de atacar el bien jurídico vida, ataque también el bien jurídico igualdad. Hombres y mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, todos somos iguales ante la ley. Eso es un derecho constitucionalmente reconocido y universalmente reconocido. Entonces, distinguir, ya sea positivamente o negativamente, con respecto a la posición por etnia, religión, nacionalidad, género, sexo, definición sexual de una persona, ataca el derecho y el principio de igualdad, ¿ya? De igualdad de todos ante la ley. Entonces, al ser un delito de femicidio, no estamos hablando de personas machistas, estamos hablando, peor aún, de personas misóginas, porque generalmente el victimario va a ser un hombre, sería muy poco sustentable que pudiera ser una mujer, porque en caso de que una mujer detestara al género femenino por ser del género femenino, u odiara o detestara a la mujer por el hecho de ser mujer, pues tendría un conflicto psicológico con ella misma, porque no se aceptaría a sí misma, y lo más probable sería que se suicidara. Entonces, por ello, para que sea compatible desde la filosofía y también desde la lógica de la psicología, es necesario, en la mayoría de las ocasiones, aunque no se excluye absolutamente, que el sujeto activo sea un hombre. Como dijimos que el sujeto pasivo sí es obligatorio que sea una mujer, que pertenezca al género femenino esta persona. Pero el hecho es que odie a esa persona no porque le debe dinero, no porque le pegó los cachos, no porque le fue desleal o infiel, o no porque lo ofendió, o no porque fue irrespetuosa, o porque se alteró. No, le odia porque es mujer. Y ahí ataca el principio de igualdad y ataca también el derecho de igualdad y la garantía de igualdad ante la ley. Entonces, esto hace que esta persona tenga una patología psiquiátrica. Ojo, no todas las patologías psiquiátricas invalidan la capacidad mental de las personas. Una cosa es ser loco, ya sea por estado permanente o transitorio, ya sea total o parcialmente, y otra cosa es tener patologías psiquiátricas que no le anulan su capacidad, pero que igualmente tienen un diagnóstico desde la psiquiatría forense y tienen también tratamientos desde la psiquiatría forense. Entonces, esta persona que es capaz de matar a la mujer por el único móvil de que es mujer, porque detesta al género femenino, porque es mujer, es lo que se conoce en la psicología y en la ciencia como la misoginia. Entonces, esa persona sería alguien misógino. La misoginia, precisamente, consultando y yo reuniendo elementos para el estudio de este tipo penal, lo define el diccionario de la Real Academia Española, pero además toda la doctrina, como la aversión a la mujer, la animadversión, el odio, el rechazo, el desprecio a la mujer por ser mujer. Entonces, la práctica judicial ecuatoriana lamentablemente está confundiendo machismo con misoginia, lo cual no es cierto y no tiene sustento científico. Ya, la misoginia es escasa. Es difícil encontrar a un ser humano que sea misógino y que sea padre de niña y ame a sus niñas, las cuide, las ayude a crecer, ayude a educarlas, sea un padre amoroso. Porque la misoginia viene arraigada como una patología psiquiátrica donde la persona no resiste, no logra estar cerca de una mujer,
porque tiene animadversión contra el género femenino. Asimismo, es difícil entender que el misógino tenga esposa o novia o madre, porque esta patología haría que usted rechace incluso la cercanía del sexo femenino o del género femenino, por todo lo que implica el género femenino. Son cuestiones difíciles de entender en la práctica, pero que existen en la realidad. Esta misoginia, entonces, es otro elemento normativo que tiene que ser demostrado. Y solo cuando usted demuestre que un hombre ha actuado matando o casi llegando a matar a una mujer a través de relaciones de poder ejercidas con violencia, ¿ya?, logrando dar muerte para el delito consumado o intentando dar muerte para el delito en grado de tentativa, usted tiene además que demostrar como operador del derecho penal que el móvil del delito es que esta persona siente un rechazo y un desprecio a la mujer por el hecho de ser mujer. Es incompatible con la lógica y la razón del derecho pensar que es misógino el esposo, padre e hijo que mantiene bien y se comporta con ese rol y que tiene relaciones constantes con las mujeres, porque eso excluiría lo que implica la propia misoginia. Ahora bien, la práctica ecuatoriana me da la razón cuando planteo que realmente se está interpretando mal la misoginia, y que se confunde con el machismo, porque cuando yo analizo en la búsqueda bibliográfica, me encuentro, por ejemplo, que en fecha 27 de junio del 2016, y yo ponía acá en mi artículo científico, un gran ejemplo de la inadecuada interpretación de lo que es la misoginia y de los elementos normativos del artículo 141 del femicidio sería, les leo el párrafo y me disculpan, un gran ejemplo de la inadecuada interpretación, carente de técnica además, que se está dando en la práctica ecuatoriana a la configuración del delito de femicidio, es este artículo científico que a continuación invocamos y que fuera publicado en la revista institucional de la Defensoría Pública del Ecuador, nombrada Defensa y Justicia, en su número de fecha 27 de junio de 2016, donde pueden acudir para confirmar el dato que les estoy dando. Cuando se plantea, dos puntos, razones por las cuales los sentenciados cometieron femicidio. Los principales móviles o causas del delito son presuntas o reales infidelidades, celos y sentido de pertenencia. Punto y seguido. La infidelidad y los celos son los principales móviles de estos crímenes. Y esto es una frase, es una cita en opinión del fiscal perteneciente a la Fiscalía General de la República en el año 2016, Ojeda. Es decir, que el fiscal Ojeda ha dicho que el principal móvil de los delitos de femicidios es la infidelidad y los celos y el sentido de pertenencia. De modo que demuestra con esta opinión este fiscal, y que por supuesto representa la opinión de la Fiscalía General de la República, que es la máxima instancia de los titulares de la acción penal pública como órgano persecutor del delito de acción pública en el Ecuador, ignora que el móvil que exige el legislador dice que se dé muerte por el hecho de ser mujer o por su condición de género femenino. Ahí no se habla nada de celos ni de infidelidad, tampoco se habla de sentido de pertenencia. Se habla de que se odia, se da muerte porque es mujer, por su condición de género femenino. Por ende, demuestra a carta cabal, con esta opinión, la Fiscalía General del Estado, que ignora el concepto de misoginia, que lo confunde con el concepto de machismo y que también ignora la normativa establecida en el 141 a partir de los elementos normativos que tienen que integrarse para poder concluir que estamos ante el tipo penal de femicidio. Entonces, cuando analizamos este mismo artículo científico publicado en la revista Justicia y Derecho, que data del 27 de junio del 2016, encontramos la expresión que es la cima o colofón del desconocimiento que estamos denunciando por parte de la Fiscalía General del Estado y de la práctica penal ecuatoriana cuando se dice: la Fiscalía General del Estado recomienda la inclusión de la misoginia en el artículo 142 del COIP como agravante de este delito. Y lo dice nuevamente el fiscal Ojeda. Entonces, quiere decir que la Fiscalía está ignorando que la misoginia ya está incluida en el tipo penal de femicidio.
Segundo, no puede ser un agravante, porque la misoginia es parte del delito de femicidio, es elemento constitutivo del delito. Por ende, debe estar completada, en la modalidad básica del tipo penal. Pero que además ignora la Fiscalía en el análisis del tipo penal, si es que lo hicieron, y perdonen, pero es el modo más claro de decir algo que refleje una opinión como esta, ignora que el significado de misoginia es precisamente el rechazo, el desprecio al género femenino, el odio, la animadversión a la mujer, por ser del género femenino. Y eso ya está descrito en la modalidad básica del artículo 141 cuando dice: de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. Sería imposible implicarlo o imbricarlo como un agravante porque ya está descrito en el tipo penal. Los mecanismos de aplicación de circunstancias atenuantes y agravantes se opondrían a ello. Pero, ¿qué podemos decir? Si francamente este artículo, que invito a que consulten, repito, en la revista Justicia y Derecho de la Defensoría Pública del Ecuador, número publicado 27 de junio de 2016, con esa posición y esa recomendación de inclusión de la misoginia entre las agravantes, el total desconocimiento de la Fiscalía General del Estado con respecto, como decía, primero al contenido de lo que es misoginia, segundo a que ya está configurado en el tipo penal modalidad básica del 141 y precisamente quiere decir el odio al género femenino, el odio a la mujer por ser mujer, y está en el elemento normativo que exige que el móvil del delito sea dar muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. Esta práctica obviamente se transmite a todos los fiscales del país, porque es una interpretación errónea del contenido de la misoginia, confundiéndola con el machismo, obviando e ignorando el contenido que tiene y que ya está prevista. Y además, ya les decía que vulnerando los mecanismos de aplicación, intentando vulnerar los mecanismos de aplicación de circunstancias atenuantes y agravantes que prohíben establecer como agravante o atenuante una circunstancia que haya sido tenida en cuenta para la configuración como elemento constitutivo del delito. Esto es norma del artículo 44 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, si esta es la política criminal y la política penal con respecto al delito de femicidio en la Fiscalía General del Estado del Ecuador, que es el máximo titular de la acción penal pública, es comprensible entonces que eso se transmita también a los jueces. Y los jueces, por una práctica cotidiana, pero errónea, ignoren la correcta aplicación del tipo penal de femicidio y califiquen como femicidio cada vez que se mata a una mujer. No se debe confundir que estemos diciendo que el hecho de matar a una mujer no es femicidio. Hay hechos donde se mata a una mujer que puede constituir femicidio, pero siempre y cuando queden configurados e integrados en la acción penal llevada a cabo que constituye delito los elementos normativos exigidos por el tipo penal de femicidio, de modo que esta figura encuadre perfectamente la ocurrida en la realidad con los elementos normativos exigidos en el tipo penal y sea típica para el delito de femicidio. Si usted no logra al menos uno de los elementos normativos exigidos en el tipo penal del 141, demostrar su existencia en la realidad de lo acontecido o acaecido en torno al delito, entonces sería una figura atípica para el femicidio, pero que no quedaría en impunidad, porque igualmente matar a alguien, sea hombre o mujer, es un delito y siempre que no haya una causa de justificación, o sea, una justa causa para hacerlo, pues es ilegítimo, es antijurídico. Estamos pretendiendo, alumbrar, trazar un camino para que la actividad de razonar desde el punto de vista lógico, porque el derecho es lógica y razón, el tipo penal de femicidio, no nos olvidemos que no solo son los hechos, probados o no, traídos a colación por la Fiscalía. También es necesario que nosotros los abogados busquemos la doctrina, la consultemos, veamos cómo se configuran los tipos penales y los analicemos. La buena noticia es que ya hemos tenido en la práctica casos penales, sin faltar a la ética puedo hablar de ello, donde teníamos recientemente, tenemos una sentencia que incluso no fue ni siquiera apelada ni por la Fiscalía ni por el acusador particular, donde supuestamente se estaba integrando un femicidio en grado de tentativa por unas heridas en el rostro de la víctima. Logramos estudiar, preparar bien la defensa y en sede, y eso que cogimos el caso
bien pegado a la audiencia ya de juzgamiento. Habíamos pasado incluso la posibilidad de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio para proponer pruebas. Pero bastó entrevistarnos con el acusado, con el cliente, ver su posición, obviamente el lenguaje corporal además del hablado, ver lo que había en el expediente y comprender que lo que había era un ánimo de lesionar y no de matar. Eso era lo primero. El dolo no era de matar, era de lesionar. Y segundo, tampoco acontecían los elementos del femicidio ni siquiera para quedar en grado de tentativa, porque justamente lo que hizo actuar así al señor fue una provocación por celo del señor hacia su ex conviviente y la deslealtad o infidelidad de ella, que en ese momento pues exhibía a otro amante, y el amante además había ido a provocarlo. Y él, bravo, había estado tomando cerveza en ese lugar, pues reacciona ante la ofensa violentamente, lo cual está muy mal. Pero que esté mal no significa que vamos a destruir la técnica del derecho penal. Eso siguió siendo un delito de lesiones, incluso un delito de lesiones agravado, porque se dio en un marco y una coyuntura donde concurrieron circunstancias agravantes, pero nunca logró demostrarse que se integraran los elementos normativos exigidos en el femicidio. Y estuvimos muy felices y aplaudimos la valentía del juez. Fue un tribunal compuesto por 3 jueces, pero sobre todo muy valientes, porque cuando la política penal en el país acostumbra a calificar siempre femicidio y existen jueces valientes que escuchan la argumentación, y eso fue bien vilipendiado porque estábamos inmersos en un pleito técnico bastante agudo. Sin embargo, los jueces fueron capaces de darse cuenta que no estaba demostrado ni el ánimo de matar, ni tampoco que el móvil por el cual ocurrió la agresión fuera la misoginia. No había, el hombre no era un femicida. El hombre femicida es extraño, es escaso, no abunda, y tiene que ser demostrada esa categoría patológica en él. Si bien se puede demostrar pericialmente, psicológicamente, psiquiátricamente, también a través de los hechos, porque el comportamiento del femicida o de la persona misógina, del hombre misógino, tiene que tener un repetido actuar que demuestre el desprecio y el rechazo a la mujer por ser mujer. Otra cuestión muy especial que tiene el femicidio y que también considero que es un error técnico en su tipificación, es que en el artículo 142 del COIP establece entre las circunstancias agravantes una que es repetitiva y por ende también violatoria del mecanismo de aplicación de circunstancias atenuantes y agravantes, y obviamente del principio non bis in idem o no 2 veces por lo mismo, que prohíbe sancionar, juzgar o perseguir 2 veces por el mismo hecho. En este caso el femicidio describe como elemento normativo que el acto de dar muerte o el intento de dar muerte se produzca a causa de relaciones de poder ejercidas en cualquier forma de violencia, ¿ya? Esas relaciones de poder, entonces las repite el legislador, o sea, que acá ya tenemos incluso un error que viene desde la propia Asamblea Nacional, de la propia actividad legislativa, cuando dice, en las agravantes del artículo 142, habla de el numeral 2, que exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. Es decir, estábamos planteando que se exige que el hombre demuestre su odio, su superioridad desde su punto de vista al sexo femenino, su rechazo, animadversión a la mujer por ser mujer. Entonces, eso ya excluiría un poco la posibilidad de que ese misógino y femicida pueda ser conviviente, esposo, cónyuge, como quiera que le llamemos, ¿ya? O tenga relaciones familiares con respecto a mujeres. Porque generalmente el femicida, previo diagnóstico o aún sin diagnóstico de su misoginia, va a tratar de estar lejos de donde roce con las mujeres. Al punto tal que llegue su nivel de misoginia tan alto que quiera destruir o acabar a las mujeres, ¿ya? Por el rechazo que les provoca. Pero luego, cuando está hablando en esta agravante de que ya lo deja como un saco legal, que eso estamos acostumbrados a verlo los abogados en la práctica penal, ¿no? Desde la norma. Dicen, relaciones de amistad, compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad.
Este saco podría seguir hasta donde hable de relaciones laborales como agravante, porque ha ocurrido darle muerte a una mujer cuando había un vínculo de compañerismo, de subordinación laboral. Pero si estamos hablando de relaciones de poder, precisamente la traducción, lo que significa una relación de poder, es donde hay al menos dos partes y una ejerce supremacía sobre otra que admite o actúa con subordinación o sumisión. La subordinación a la supremacía de alguien es precisamente, o dicho de otro modo, la supremacía de alguien sobre o frente a la sumisión de otra persona es precisamente el contenido de una relación de poder. Entonces, el legislador comete el error de repetir un elemento normativo que configura el tipo penal en su modalidad básica nuevamente en una de las circunstancias agravantes. Y esto conlleva, queridos amigos, a que exista en las cárceles ecuatorianas hoy muchas personas cumpliendo sanciones por delitos de femicidio, donde si revisamos sus sentencias podemos encontrar errores como estos, no solo fácticos, sino también legales y también probatorios, que conllevan a sanciones injustas. Quiero cerrar la intervención de este canal diciendo que yo haga o esgrima estas opiniones técnicas no quiere decir para nada que celebro ni apoyo que los hombres maltraten a las mujeres o que diga que el hombre que mata a una mujer pues no merece pena. No estoy diciendo eso. Por eso digo que odio las posiciones extremas. Estoy diciendo que por algo hay que respetar la técnica del delito, la técnica del derecho penal, la configuración de los elementos normativos, la estructura del delito, lo que la doctrina enseña en cuanto a ello y sobre todo lo que dice la propia ley, que es la fuente directa del derecho penal. Y si la propia ley en el artículo 141 está especificando claramente cuáles son los elementos normativos que se exigen, no se puede explicar ni entender que la práctica judicial ecuatoriana, cuando falten algunos de esos elementos normativos, se someta a calificar como femicidio y por ende a sancionar como femicidio conductas que no lo son. Maltratar a una mujer es malo, no solo desde el punto de vista moral, ético, familiar, sino también desde el punto de vista penal. ¿Merece castigo? Sí, lo merece. ¿Merece respuesta penal severa? Sí, lo merece. Pero en estas cuestiones también tendríamos que ver que para calificar bien un delito, para eso se estudia el derecho penal, como los ingenieros civiles estudian el modo de construir casas, los arquitectos el modo de diseñarlo, y los científicos biotecnólogos o bioquímicos el modo de inventar medicamentos, crearlos y crear las fórmulas capaces de tener medicamentos para la salud. Asimismo, si cualquiera fuera capaz de calificar un delito acorde a la tipicidad objetiva versus la tipicidad subjetiva establecida en la norma, entonces daría lo mismo que califique el delito, ya no hay que ser abogado, ni fiscal, ni juez. Daría lo mismo que lo haga un pintor de brocha gorda, o un pintor artístico, o que lo haga un ingeniero, o que lo haga un astronauta, o que lo haga un científico de biotecnología. Se supone que cada maestro va a su ciencia, y que cada una de las ciencias tiene su propia lex artis. Entonces, la mayor preocupación, amén de todas las que he dicho, ¿no?, y de la inadecuada aplicación técnica del derecho penal, lo que más me preocupa es cuánto se vicia la Administración de Justicia del Ecuador, en este caso, por desconocimiento de cuestiones tan elementales como la teoría del delito, que es el eje sobre el cual gira el derecho penal, ¿ya? Esto además me duele porque recuerdo, por ejemplo, el caso donde unas jóvenes argentinas, lamentablemente, de turismo acá en nuestro país, exactamente en Montañita, resultaron muertas, producto, al parecer, a la responsabilidad de alguien allá en Montañita que acabó con su vida. Y lo calificaron como femicidio. Cuando, en mi criterio técnico y acorde a todos los elementos, yo estaba mirando un delito de asesinato que es igualmente grave. El marco penal sancionador para un delito de asesinato discurre entre 22 y 26 años de privación de libertad. De modo que de ninguna forma estamos hablando de impunidad, ni de que los hombres que maten a las mujeres van a quedar impunes. Estamos hablando de poder calificar técnicamente y como corresponde, como en la carrera de Derecho se estudia y en la materia de Derecho Penal, respetando la técnica, las normativas y las exigencias del Derecho Penal, sin desobedecer la doctrina, pero menos aún
sin desobedecer la ley como fuente directa del derecho penal. Entonces, a la luz pública y al mundo se dio un carácter al hombre ecuatoriano como un hombre femicida, misógino, cuando eso sabemos todos que no es real. El hombre ecuatoriano sí es un hombre machista. El hombre ecuatoriano, lejos de ser misógino, es un hombre mujeriego, atraído por las mujeres en su mayoría, incluso promiscuo. Eso pudiéramos decir, mujeriego, promiscuo, querendón, pero no misógino, no un hombre que siente rechazo, animadversión, desprecio por la mujer por el solo hecho de ser mujer. No confundamos más la misoginia con el machismo y tratemos de curar un poco para poder mitigar o disminuir los índices de criminalidad, de violencia contra nuestras mujeres, contra todas nosotras, sobre todo en educar más al hombre ecuatoriano. Creo que es una cuestión de base, sobre todo político-criminal, de criminología, de buscar las causas y los elementos que han provocado que el hombre ecuatoriano sea tan machista y además que se comporte de modo abusivo, tanto moral, física como psicológicamente, contra las mujeres. Pero ese sería otro tema. Eso no justifica, y disminuir ese índice de criminalidad no quedaría excluido ni explicado por el solo hecho de plantear que existen femicidas en Ecuador. Yo voy a cerrar la intervención de hoy con una opinión que en este caso a mí me llamó mucho la atención y que tiene que ver con una doctora que también ha publicado con respecto a la incidencia de los delitos de femicidio sin serlos, que de acuerdo a la técnica del derecho penal, y voy a acabar solo con la lectura de su acotación, de su reflexión o pensamiento, dejando abierto el debate nuevamente en comentarios, en llamadas, en consultas por WhatsApp, en nuestro estudio jurídico Platinum Abogados, que dicho sea de paso tienen las puertas abiertas, siguiendo las normas establecidas desde el punto de vista sanitario para cuidarnos todos, pero siempre al tanto por vía telefónica, virtual y física de la atención de las personas que necesiten nuestra representación legal o asesoría legal. Entonces, hago mía las palabras de la doctora Marcela Buccelli cuando decía en su artículo, el femicidio, ¿un tipo penal o un problema social? Ese es el título de su artículo científico además. Y este artículo fue publicado en la revista judicial Derecho Ecuador, de modo que estamos también ante la opinión de otra abogada ecuatoriana. Y ella dice, en el tiempo que va vigente el COIP, las mujeres no han dejado de morir. El índice de discriminación se mantiene, o quizá incluso haya incrementado en los últimos meses. Lo que resulta peor es que este tipo penal en teoría es inaplicable y simbólico. Pero habrá que analizar la motivación de las resoluciones que emitan los jueces cuando condenen a una persona por femicidio y le impongan la máxima pena. Habrá que ver el criterio que acepte la adecuación los hechos al delito de femicidio. Habrá que constatar que el sujeto activo de este delito sea una persona misógina, es decir, que odia a las mujeres y tenga antecedentes de agresión en contra de mujeres. Habrá que constatar que se trata de una persona que repudia el género femenino, con antecedentes de odio, manifestado en contra de mujeres, porque un hombre casado que tiene hijas, hermanas e incluso un amante y mata a su esposa en un momento de furia, no debe ser un femicida. Así los dejo, me despido de ustedes, hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.